y de que es esa ONG la que se encarga del punto de llegada y del punto de salida. Pero vuelvo a lo mismo con el tema de los MENAs. Hay un descontrol a saber dónde acaban los MENAs. ¿Dónde pueden acabar los MENAs? Pues algunos en situaciones muy lamentables. ¿Dónde acaban las mujeres africanas que llevan a España? En algunas, en asuntos muy lamentables. ¿Dónde está el Estado ahí? ¿Dónde están las ONGs? Las ONGs están solamente en la puerta, en la trastienda, en la habitación, en el salón. Están los lobos esperando también a esos inmigrantes, ¿no? Buenas a todos. Hoy tengo el auténtico placer de tener a Guillermo Rocafort. Él estudió Derecho, es doctor en Económicas y aparte escribe libros de historia muy interesantes, que estoy a punto de conseguir el primero, sobre los almogávares, que es una época apasionante de nuestra historia. Además, la habréis visto en medios, escribe en periódicos. Para mí es un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Roberto. Igualmente te digo, es un placer estar contigo y con tus oyentes que son de gran calidad, por supuesto que sí. Bueno, yo te sigo y he visto que lo vi, creo que fue ayer o esta mañana, que has estado polemizando, ya que estás aquí, pues aprovecho, que he visto que estabas dando una noticia diciendo que ya lo habías dicho antes, el tema del problema este que está habiendo con la fruta de Marruecos, que viene con infecciones y en un mal estado tremendo, y he visto que, bueno, que estabas hablando de que lo regaban con aguas fecales. Sí, efectivamente. Eso lo dije hace 2 viernes en el programa La Reunión Secreta al doctor Gaona, cuando hablamos de los agricultores, sus legítimas protestas, y es una cosa que es popular en el Ministerio de Agricultura. De hecho, a mí me han ido a través de distintas fuentes del Ministerio de Agricultura que no se hacen controles. ¿Por qué no se hacen controles? Porque realmente hay una vía directa, sin ningún tipo de revisión médica, y al final, pues esto ha saltado. Podía haber saltado dentro de un mes o no haber saltado, pero realmente si ha saltado ha sido por una alerta sanitaria, lo que ha arrastrado lógicamente al más media. Al final, más media entra al trapo por eso. No porque se ha detectado, sino porque había una alerta sanitaria gravísima, porque lógicamente, digamos, fresas con hepatitis A es un valor añadido del reino de la agüita verdaderamente sorprendente, ¿no? Es que aquí, bueno, Marruecos hace lo que quiere en general y desde luego Sí. no me sorprende que en la cuestión alimentaria pues pase lo mismo. Es que es de sentido común, porque allí no tienen como en España desde hace ya muchas décadas un sistema de regadío, de reciclaje del agua y, o sea, no hay salubridad, digamos, a la hora de la agricultura allí. Habrá zonas donde sí, o sea, eso yo no quiero decir señalar a toda la agricultura, pero lo que sí es evidente es que se está regando allí con aguas fecales básicamente porque no tienen infraestructuras de regadío. Nosotros llevamos con cultura de regadío, yo creo, desde los romanos. A ellos les ha llegado muy reciente y riegan con aguas fecales, es decir, con orines y con deposiciones humanas. Entonces, eso es una cosa que ha saltado a la opinión pública y en el fondo, pues es positivo para que sepamos en qué calidades de salubridad alimenticia vienen de allí. Yo me he dedicado tiempo de mi vida al sector alimenticio y en España somos muy rigurosos, podemos presumir, he trabajado en Mercamadrid, y tenemos un sistema sanitario del que presumir, pero claro, si al final se privilegia al marroquí que no tiene las mismas calidades, pues eso al final lo provoca lógico malestar de los productores nacionales que están absolutamente sometidos a la competencia desleal del Reino de Aragüita, claro. Sobre la cuestión, por estar relacionado, sobre la cuestión migratoria, bueno, a Guillermo le conoceréis también por el programa que hizo con el coronel, que a mí me ha permitido terminar conociéndole a él, así que magnífico. Pero he visto que has estado haciendo preguntas, me pasaste unas noticias que yo, bueno, había leído sobre ello, pero no que habías hecho tú preguntas sobre, bueno, el tema de que están ocultando los acuerdos que tienen, están ocultando quién viene y de dónde, el tema de Alemania, el tema de Estados Unidos, el acuerdo con Biden, y bueno, quería que explicaras un poco el tema porque eres de las personas que más sabe de esto y que más lo está llevando a la práctica. Bueno, pues efectivamente todo esto viene a raíz del 2000, o sea, todo el problema migratorio en España llega ya, viene de la época de Aznar, o sea, tenemos que hablar claro, él pues aplica 27. una política liberalizadora y es la derecha liberal la que nos lleva a esta situación.
y ha sido continuada, digamos, por los sucesivos gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas. ¿Qué es lo que pasa? Con el tema desde el 2018 el asunto se ha desmadrado. Es decir, de que ha llegado Pedro Sánchez, nada más llegar firmó acuerdos con Angela Merkel. No sé si te acordarás, Roberto, el famoso viaje a Doñana, en Huelva, creo que es, Doñana, el parque de Doñana, donde realmente parecían dos parejas de enamorados paseando digamos, en la puesta del sol, ¿no? Lo que había detrás de esa visita, él ha firmado un acuerdo por el cual España iba a asumir sin ningún coste, ningún precio a cambio, pues la inmigración irregular que entrara a Alemania vía España. Es decir, una vez que entran por la frontera Unión Europea, frontera exterior, entran en España, piden asilo aquí y luego se van a Alemania. Bueno, Pedro Sánchez aceptó, a diferencia del resto de naciones europeas como Grecia e Italia, que se negaron porque dijeron, oye, esto no es así, pues Pedro Sánchez aceptó deportaciones de básicamente los subsaharianos. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta que hay que hacerse. A cambio de paz política, a cambio de que Angela Merkel, con todo su poder que tiene la Unión Europea, no viera a Pedro Sánchez como un enemigo, al contrario, como un aliado, básicamente porque le estaba solucionando una parte ínfima, hay que decirlo, pero una parte de su problema migratorio y sobre todo que vendió de cara a la opinión pública alemana, pues que ese acuerdo, bueno, ya sabes cómo son los políticos, Roberto, venden el humo y al final luego no eran las cifras tan elevadas como parecía en su primer momento. Luego firmó lo mismo también con Macron, un acuerdo de deportaciones, y acordó también con Macron la creación de lo que se llaman centros de desembarco, es decir, básicamente la periferia española, Islas Canarias y zonas litorales, establecer como hizo en su momento Turquía con Siria. Acordémonos cuando en la guerra de Siria se desplazaron cientos de miles de sirios y al final una parte sustancial de los mismos fueron reasentados en Turquía en campos de concentración, campos de internamiento, a cambio de cuantiosas cantidades económicas europeas. Todo esto es un plan que ya ideó en su momento uno de los lacayos de Soros, que se llama Gerard Naus, es un becario de Soros, es el ideólogo de los campos de sirios en Turquía. Bien. Y luego ya la guinda, después de que ya no solamente Francia y Alemania, al margen de lo que nos viene de África, que esa es otra cuestión, la guinda ya fue en mayo del año pasado el acuerdo con Biden. Eso me pareció una tomadura de pelo, porque al final es que nos los van a enviar desde Australia, si llegara el caso, en el que, bueno, a cambio de esa famosa reunión ridícula de Sánchez con Biden en la Casa Blanca, eso tenía un precio. ¿Y cuál era el precio? Pues lo mismo, un acuerdo migratorio por el cual Biden nos traslada en vuelos nocturnos, pues una inmigración que no desea en su país. Entonces, bueno, nos la traslada a nosotros, nos traslada el problema, lo hace sin luz ni taquígrafos, lo hace con vuelos nocturnos, no informa a la opinión pública y ahí estamos peleando por la ley de transparencia para desvelar el alcance y el contenido de esos acuerdos, porque los españoles tenemos derecho a saber por qué nos vienen no solamente del sur, como estamos viendo en Canarias, y que nos vienen por los aeropuertos, nos vienen, y aparte ya de las naciones del mundo unipolar, que como bien sabes, pues son Estados Unidos y el G7, en este caso Alemania y Francia. Y esa es la realidad. O sea, hay acuerdos secretos de deportaciones de países desarrollados que entiendo que no nos tenemos por qué someter a ellos, pero bueno, nos lo imponen porque Sánchez así consigue aliados externos que no le van a mover la silla ni le van a desestabilizar. O sea, Sánchez es mucho más listo de lo que parece y se ha garantizado la paz exterior con estos acuerdos que han servido para que Biden haya vendido las bondades a nivel de consumo interno político, ¿no? Yo hay varias cosas aquí que me llaman la atención. La primera porque hay gente diciendo, no, pero es que tampoco son tantos en número, ¿no? Y es como, bueno, ya, pero suma al problema que ya tenemos, entonces lo agrava. Y luego otra cuestión, el tema de este oscurantismo, de que, bueno, si no hay ningún problema, entonces ¿por qué no se informa, no? ¿Qué problema hay con informar? ¿Por qué lo hacen en vuelos nocturnos? ¿Por qué ese control, si es que existe, no podemos acceder a él? Y luego también que ellos no nos mandan, por ejemplo, a toda la inmigración hispana que llega a Estados Unidos. Ellos nos mandan a los que quieren. ¿Quiénes son los que quieren? Pues evidentemente lo peor que haya. O sea, lo que más afecte a Estados Unidos es lo que nos van a mandar, porque nosotros ya tenemos inmigración de origen hispanoamericano. Es decir, si hubieran querido venir aquí, hubieran venido aquí. Entonces, yo creo que lo único que van a hacer es acrecentar más el problema y que España no puede coger relevancia internacional, porque relevancia no es, en base a hacer la genuflexión, porque vamos a ser el estado tapón donde nos van a meter
todo lo que no quiere nadie. Y claro, vamos con atraso en comparación de Francia a otros países en lo que es la destrucción del país por el tema migratorio, pero con lo que nos están metiendo, con el tema de lo que pasa en Canarias, con todo lo que está pasando, con el tema de que no se deporta prácticamente a nadie, porque porcentualmente prácticamente no se deporta a nadie, nos vamos a convertir en un estorcolero multicultural en un tiempo récord. Porque claro, Inglaterra es al borde del precipicio, pero 100 años en llegar a donde han llegado de volumen migratorio. Pero es que nosotros lo vamos a hacer desde el 97 con Aznar. Exactamente, nosotros hemos empezado en el pelotón de cola, nunca mejor dicho, porque hasta, vamos, yo me acuerdo cuando estudié en la universidad el año 88, en la Universidad Autónoma de Madrid, allí no había, teníamos una profesora argentina y ya nos parecía algo casi hasta exótico, ¿no? Y ahora, y a partir de entonces, sobre todo con el gobierno de Aznar, para generar esa burbuja falsa de crecimiento económico, porque lo de Aznar fueron los trabajos basura y liberalización del mercado y migración también masiva y descontrolada, que luego fue continuada con Zapatero, porque siempre apoyaron por el mismo modelo económico de no desarrollar la clase trabajadora española, sino sustituirla. Esa es la realidad. Es cierto, la realidad, es cierto que, bueno, que al final parece que son pocos, pero claro, es que es granito a granito se hace una montaña, ¿eh? Y aquí hay una opacidad informativa absoluta. Es que ni siquiera la oposición, ni el Partido Popular, ni Vox han hecho planteamientos a este respecto. Ellos están en el folclorismo político, sobre todo Vox, alimentando un voto cautivo patriótico, pero realmente ellos nunca han preguntado por estas cuestiones. Jamás han preguntado. Y ninguno habla de la remigración, que es una cosa que ya en Europa se habla y que aquí tarde o temprano alguien tiene que hablar, porque es que es necesaria. O sea, sin eso no vamos a avanzar. Bueno, hay una cosa que decías, que efectivamente Estados Unidos elige a quien nos envía. Y con buen sentido, algún tuitero me ha dicho, pues probablemente no esté metiendo, hombre, no todos naturalmente, pero no está metiendo espías, agentes. O sea, realmente si tú cedes la política migratoria y dejas en manos de Biden a quien te envían, pues no te digo yo que esto, evidentemente, no. Un caldo cultivo, lo que llevo denunciando desde hace ya un tiempo, de que España va camino a ser un gueto, porque es cierto que empezamos desde atrás, pero es que ahora mismo nos estamos poniendo en la primera línea. O sea, en la carrera de fondo de la inmigración, nosotros ya, es una cosa que me sorprende, siempre se nos ha vendido, bueno, nosotros estamos años luz de Francia y tal. No, oye, ya ves los porcentajes y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? De repente, de la noche a la mañana, nos encontramos de bruces con una realidad que no es la que nos estaban vendiendo, de que, bueno, que aquí está la cosa controlada y tal. Esto realmente es muy, muy mosqueante y, lógicamente, la debilidad de España en Europa, su endeudamiento, hace que las negociaciones, por ejemplo, de los fondos de estos de Next Generation, pues que, lógicamente, hay una agenda oculta en la cual, lógicamente, los países que ponen la pasta, que no somos nosotros, sino son los norteños, nos van a imponer, pues, que nos desplacen población que para ellos no desean en su territorio. Entonces es verdaderamente vergonzoso que nosotros nos tengamos que asumir ese papel, y aparte que el desprestigio internacional es supino, porque la gente no es tonta y dice, bueno, ¿qué pasa? Que todos van para España, delincuentes, trabajadores, o sea, no hay ningún tipo de filtro, España no supervisa. España ha aceptado deportaciones de más de 10.000 inmigrantes ilegales de Alemania. Y este es un dato que se desveló hace bien poco y que da una medida de que a lo mejor no es 10.000, hay que añadir un cero más, porque ya las cifras ya no nos las creemos nunca, porque aquí manipulan muertos de COVID y cualquier dato, ¿no? Pero ya una cifra de 10.000 dices, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Italia no quiere? ¿Por qué Grecia no quiere? ¿Qué es lo que ha pasado? Es muchas preguntas que hay que plantear a la opinión pública y gracias a tu programa se puede tener un alcance importante, ¿no? Es que la cuestión del asilo político, yo esto lo hablo mucho con Rubén Pulido, claro, aquí alguien llega, pide el asilo político y, bueno, hasta que se lo conceden, le dan como un provisional y ellos pueden moverse por el territorio. Y muchos de esos son los que se van a Alemania. ¿Qué pasa? Que luego los pillan allí y dicen, a ver, ¿quién te ha dado asilo? ¿Dónde lo has pedido? ¿En España? Pues que se resuelva allí. ¿Cuál es el problema? Que vienen aquí y como aquí, aunque digan que se deniegue el asilo, no se echa a la gente. O sea, no tiene ningún sentido que a ti te denieguen el asilo y te dejen quedarte aquí. O sea, habría que echar a esa gente, habría que deportarla, cosa que no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos todo el flujo que entra a Europa, quieren que nos lo quedemos los países del sur. Y es que eso es insostenible para nuestras sociedades, porque la gente dice, no, es que la inmigración hispanoamericana se adapta mejor ya, pero es que van a dejar de venir.
es que con la situación que hay, si vamos hacia un camino como el de Francia, esa gente se va a ir a otro sitio, porque no tienen arraigo aquí, porque van a entender que esto se ha ido al garete y que ya no se puede estar aquí. De hecho, hasta el INE dice que la inmigración de aquí a 2070 va a empezar a variar, que ya ha empezado porque viene mucha más gente de Marruecos que antes, va a empezar a variar y va a tener inmigración del norte de África y del sur de África. Entonces, claro, al final aquí va a haber un choque, porque hay un choque cultural importante con ellos, que va a ser o unos u otros, y va a haber realidad paralela, sustitución en ciertos ámbitos, y luego o habrá una o habrá otra. Es decir, iremos hacia un conflicto. O sea, es que yo lo veo como algo inevitable si no se toman medidas. Se me ha olvidado responderte una de las cuestiones que me planteabas anteriormente, que es la devolución a las naciones, ¿no? O las repatriaciones voluntarias. Hay una agencia de la ONU que precisamente se dedica en esto, a trabajar sobre eso. Y ahora mismo está en Túnez y ha conseguido repatriaciones voluntarias de decenas de miles de subsaharianos. Se les convence de que tienen que volver a su país, se le hacen programas de desarrollo económico local, que es lo que hay que hacer, ¿eh? Mientras que en las Canarias y en España esa agencia de la ONU no está trabajando. ¿Y por qué no está trabajando en España y sí está trabajando en Túnez? Porque habrá quizá presiones italianas o por otro tema de geopolítica sorosiana que a mí se me escapa. Pero a mí me gustaría que al menos los inmigrantes que vienen tuvieran esa posibilidad, porque aquí solamente la posibilidad que tienen es coger un avión y a la península ibérica, ¿eh? Y muchos, como todo, habrá una gran casuística, muchos irán engañados y cuando se den cuenta de la realidad dirán, quiero volver con mis padres, quiero volver con mis hermanos, no pinto nada aquí. Pero es que parece ser que esto es como los MENA, los recibimos y luego no los soltamos. Y luego, de repente, que es una cosa muy llamativa, desaparecen. No hay trazabilidad ni control de los MENAs. Quedan la mayoría de ellos como desaparecidos, ¿no? En cuanto al conflicto, bueno, ya lo estamos viendo lo que ha pasado sobre todo en los países nórdicos, en Alemania, en Francia. Yo te tengo que ser sincero, yo con respecto a la población, digamos, de nuestra comunidad lingüística, yo la veo con otros ojos porque sí que hay unas afinidades culturales y una civilización que compartimos aunque llevamos 2 siglos separados. Eso no quita que se haga un filtro. El filtro es fundamental, no podemos tolerar que nos vengan delincuentes. Es decir, y siempre que haya en nuestra patria una necesidad laboral y esté plenamente justificada. Lo que pasa ni más de los que podemos acoger, claro. Bueno, a eso me refiero. O sea, tiene que ser una inmigración regulada y una inmigración que tenga unos procesos de control y realmente buscando la calidad de la persona y la contribución al esfuerzo común. Yo no quiero, por ejemplo, no quiero brokers en bolsa que vengan de Chile, pero si vienen trabajadores manuales o gente que de oficios que en España no tenemos, pues mira, ya ganamos porque compartimos una civilización. Eso es lo que habla Dugin de las civilizaciones. La china, la india, la rusa, la angloamericana y luego está la hispánica, es la nuestra. Entonces tenemos ahí un bagaje cultural que hace que ya de alguna forma surjan lazos. Esa es una realidad. Pero claro, una inmigración francófona como la que está entrando en Canarias es un contrasentido, porque al final donde se están yendo es a Francia. Y eso sí, lo están los franceses. Si fueran franceses europeos de verdad, yo los prefiero también a esos francófonos que vienen de África. Ya, exactamente, efectivamente. Ese es el tema que, digamos, se está apostando por un fenómeno de aluvión totalmente descontrolado, sorosiano, donde además hay un factor ahí, Roberto, muy desestabilizador, que son las ONGs, sobre todo la Cruz Roja y una serie de entramados que viven de los presupuestos generales del Estado, que pagan hoteles de 4 estrellas y una serie de cuestiones de las cuales una parte sustancial de las mismas, no olvidemos, se queda en las cuentas de las ONGs y de los directivos. O sea, hay una economía, hay un negociado de una élite, pues como pueden ser los sindicatos de clase o las patronales, o sea, las patronales de empresarios, son clases absolutamente parasitarias o, bajo mi punto de vista, con todo el respeto, como todo lo que gira en torno a la memoria histórica subvencionada, que al final es una industria. Pero es como el cine español, es absolutamente ineficaz. Pero Guillermo, los sindicatos de clase ahora son lo más burgués que pueda haber. O sea, los sindicatos que tú te refieres a UGT, comisiones y demás, esos son los más pro woke, pro todo lo que viene de Estados Unidos. O sea, para mí son lo más antiobrero que pueda haber. También solo quiero hacer ese apunte, ¿eh? Claro, eso porque tú tienes yo creo, un enfoque acertado desde tu posición ideológica, pero no olvidemos que la mayoría de nuestro pueblo, desgraciadamente, sigue viendo a los sindicatos con esa visión, vamos a decir, casi decimonónica, de trinchera y de... Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Pero a lo que voy es que hay una economía,
hay una estructura, una metaestructura de corrupción que conforman estas ONGs, que por cierto, son los que tienen ya las facultades de control migratorio, ni siquiera la Policía Nacional, porque según la Constitución solamente la Policía Nacional es la que puede identificar, etcétera, etcétera y tal. Entonces ya se ve que ni siquiera les filian, ya es simplemente la ONG. De ONG a ONG es como de oca en oca y tiro porque me toca. Y la policía me parece vergonzoso viéndolas venir, porque si hubiera un buen comisario, lo que haría rápidamente sería cogerle los móviles y preguntarles cuál es su identidad. Y la identidad está en el móvil, ¿no? Y no estar como creando aquí una presunción de que muchos de ellos son menores de edad. Y al final lo que vemos es que hay un descontrol. Es un cachondeo. Los vídeos llaman mucho la atención. Llegan y lo primero que hacen es sacar los móviles de las fundas de plástico, ¿no? Y llamar a sus familiares. Por ejemplo, Alemania ha aprobado recientemente una ley bastante más exigente, cosa que me sorprende que le han echado la culpa alternativa por Alemania, cuando es una ley que ha aprobado el gobierno que es la socialdemocracia, los liberales y luego los verdes, ¿no? Entonces, es tan razonable como expulsiones en caliente a los delincuentes y como poder entrar a los domicilios a buscar los DNIs o los pasaportes o los móviles. O sea, es que un Estado no puede... Exacto, un Estado no se puede, digamos, atar de ponerse una puede decir, yo voy a renunciar a realizar un control de la identidad de la persona que viene. O sea, eso no es un Estado, es un Estado fallido. O sea, un Estado tiene que hacer un esfuerzo por identificar, bajo mi punto de vista, a esa persona, sin apremios, sin violencia, lógicamente, con traductores llegado el caso, pero esa persona no puede llegar aquí con una expectativa de que va a entrar en un hotel de 4 estrellas y luego viene la realidad. La realidad es que lo sueltan en las calles y al final los hombres muchos acaban, en fin. Pero a mí, por ejemplo, las mujeres me dan especialmente pena, porque por donde vivo, pues en los parques se las ha visto ahí durmiendo y tal, y viven las ONGs de la Cruz Roja, ahí ya no aparecen, con su mantita roja, es decir, y yo las he visto, y todas las hemos visto, me da mucha pena, porque son mujeres que quedan aisladas, vulnerables, y además no olvidemos una cosa, Roberto, que son víctimas de las mafias. Las mafias que tienen el control de quiénes son, de sus móviles, y el Estado se niega a ejercitar esa función. Es un Estado fallido, ¿sabes? Al final es un Estado colaboracionista. Y al final se está generando un caldo cultivo verdaderamente terrorífico porque ya lo hemos visto, los menas en Fuerteventura y Lanzarote, palizas en las becas, temas de drogas, apuñalamientos. Yo lo dije el otro día en el programa del Coronel Baños, yo a los menas los colocaba en el medio del campo, alejados de los centros de población. Básicamente también por protegerlos y para decirles qué queréis. ¿Vosotros queréis esta vida o queréis volver con vuestros padres? Porque muchos de ellos salen de ahí engañados. Entonces es muy delicado esta cuestión, pero es que hay que tomar medidas absolutamente drásticas porque si no al final esto es una dinámica que va a ir a más. O sea, lo que hemos vivido este verano y este otoño básicamente en Canarias ha sido verdaderamente dramático, vamos, es un descontrol absoluto, vamos, y al final el turismo y toda la economía, yo creo que española se va a ver afectada porque sí, sobre todo la zona de la costa del Mediterráneo y la costa de las Canarias, no es un plato de buen gusto para el turista que viene a España a pasar unos días de descanso, encontrarse con espectáculos, como he visto yo, por ejemplo, en Guardamar del Segura, que es donde voy a descansar, ¿sabes? Que de repente te encuentras a 400 en la calle, imagínate. Imagínate. Yo lo de las ONG es yo creo que son de los mayores culpables que hay. Porque a la hora del efecto llamada, para mí son de los más culpables. De hecho, donde se ha controlado las actividades de las ONG y se les ha tenido aparte, por ejemplo, con el tema del control marítimo en Australia, es donde se ha empezado a solucionar las cosas. Exacto. Yo creo que las ONG son lo antitético a cualquier solución. Son gente que, en primer lugar, tienen sueldos. Porque hay en el imaginario popular, la gente cree que todos son voluntarios. No es verdad. Hay muchísima gente que trabaja dentro de las ONG que tienen sueldazos. La cuestión que no tienen beneficio. La ONG no tiene beneficio como tal, pero la gente sí tiene sueldos. O sea, es que eso, decir lo contrario es mentir. Son gente que tiene barcos que son capaces de estar por el Mediterráneo haciendo de taxistas. Yo no tengo dinero para hacer eso. No tendré dinero ni para pagar la gasolina que cuesta eso. ¿De dónde sacan el dinero? De donaciones. ¿Quién da las donaciones? Pues habría que seguir el dinero y nos llevaríamos
una sorpresa muy grande, porque no es Manolo el de mi barrio que le hace una donación, de eso no viven las ONG grandes. Y yo creo que lo primero que deberíamos hacer como Estado es controlarlas, porque no puede ser que una ONG tenga secuestrada la soberanía de nuestro país, de que ellos son los que deciden a quién recogen, a quién dejan en la playa, a quién les dan la mantita y a quién les meten en un hotel. O sea, a mí eso me parece demencial. Y en cuanto criticas a una ONG, eres de fascista para arriba. O sea, es que no hay ni término para alguien que el moralismo este que hay ahora, de no, es que cómo vas a criticar a una ONG, él está ahí recogiendo gente mientras tú estás trabajando, por ejemplo. Y la gente tiene mucho complejo a la hora de confrontar con esto, y las ONG, las que se dedican a esto, que para mí es fomentar el tráfico humano, porque es que es así, creo que habría que meter mano desde el Estado, pero de verdad, de penas de cárcel y de perseguirles para que dejen de violentar, porque ellos, ¿por qué pueden decidir por mí quién está en mi país, quién está en mi... ¿Por qué? ¿Por qué ellos pueden decidir por mí? Por mí o por cualquiera de los españoles. A mí me parece como un lobby nefasto que habría que apartar. Porque además los partidos políticos de la izquierda, por ejemplo, están totalmente articulados con ellos. Si tú oyes hablar a Yolanda o a los portavoces que tienen en Sumar de lo racializado, de la inmigración, etcétera, son los mismos que los de las ONG, son los mismos. Ciertamente, yo creo que toda ONG que sea de dependencia internacional tiene que ser ilegalizado. O sea, solamente se pueden permitir organizaciones de esa naturaleza, organizaciones no gubernamentales que tengan un interés nacional. O sea, si Soros, por ejemplo, eso pasa en Rusia, pasa en Hungría, sus ONGs tienen que ser ilegalizadas, porque son perturbadoras, porque hacen injerencia electoral, hacen injerencia social, hacen injerencia mediática, porque va en contra de la soberanía de la nación. Porque además es que se ve perfectamente, actúan de una forma coordinada, las directrices son compartidas a nivel internacional, son apéndices de la agenda globalista del mundialismo, este mundialismo satánico que nos está llevando a una situación realmente traumática. Entonces es tan fácil como ilegalizarlas, o sea, que desaparezcan. Si hay un problema humanitario, como con una inmigración masiva, como está pasando en Canarias, tiene que ser el propio Estado con sus propios instrumentos. Y esos instrumentos son la policía, la fiscalía, que no se ponga de perfil, ojo con la fiscalía, que se pone muy chulita. En cuanto alguien dice que es que los que vienen de fuera no se adaptan y tal, te piden 4 años de cárcel. No. Yo quiero fiscales que luchen contra esas mafias internacionales, que luchan contra esos ONGs que cobran por traerlos a nuestras costas y a nuestras fronteras. Quiere una fiscalía que responda al interés de la nación y que no se ponga al servicio de una ONG, porque tenemos en España, y hay que decirlo, una fiscalía absolutamente inútil y politizada, que le piden 3 años de cárcel a alguien porque ha tachado un mural de no sé qué, que me parece que pedir 3 años de cárcel me parece vergonzoso. Por eso, porque en fin, porque España básicamente es un graffiti en esa nación, constante en todos los sitios. Entonces, porque alguien haga un graffiti encima de otro graffiti, bueno, a lo que voy, la fiscalía y lógicamente también el aspecto de los medios de comunicación. O sea, lo hemos visto, lo hemos seguido, sobre todo en X, en Twitter, cómo fue una televisión francesa la que consiguió meter a varios periodistas y uno de ellos sufrió una agresión por parte de 14 miembros de esa ONG y tuvo que denunciarlo en comisaría porque no solamente es que no dejan grabar, no solamente es que la Guardia Civil separa a estos periodistas para que no entrevisten porque son franceses y entrevistan a africanos de habla francesa para saber realmente qué es lo que pasa. Es que además es que todo va en la línea de ocultar información y de que es esa ONG la que se encarga del punto de llegada y del punto de salida. Pero vuelvo a lo mismo con el tema de los MENAs. Hay un descontrol a saber dónde acaban los MENAs. ¿Dónde pueden acabar los MENAs? Pues algunos en situaciones muy lamentables. ¿Dónde acaban las mujeres africanas que llevan a España? En algunas, en asuntos muy lamentables. ¿Dónde está el Estado ahí? ¿Dónde están las ONGs? Las ONGs están solamente en la puerta, en la trastienda, en la habitación, en el salón. Están los lobos esperando también a esos inmigrantes, ¿no? Sí, Por lo sí, tanto, siempre es bueno tener una postura, bajo mi punto de vista, Roberto, en el sentido humanitario y benevolente, de decir, este postulado no solamente es patriótico soberanista, sino también vela por estas personas, porque igual que la agencia de la ONU en Túnez está trabajando para que vuelvan a entornos seguros, ¿qué entorno más seguro hay que su propia localidad?
por cierto, África está creciendo muchísimo. Sí. África necesita esa mano de obra. ¿A qué viene ahora importar a nosotros que crecemos al 1%? Cuando África está como Asia, como China, creciendo muchísimo, tiene un gran potencial económico. Es que es un movimiento de fichas que objetivamente lo que intenta es desestabilizarlo todo. Hay una agenda globalista y luego generar malestar, inseguridad, enfrentamiento social, porque quieras que no, hay gente que españoles, unos tendrán una opinión, otros otras, y van a chocar en estas cuestiones que son espinosas. Hay un afán de confrontación por parte de esa agenda globalista y ahí está, como siempre, la mano de Soros, sus ONGs y, bueno, la visión esa woke de que, bueno, somos una sociedad abierta, todos los que vienen de fuera son buenos, hay que integrarlos, pero luego a la hora de dejarles pasar, les dan un café y una semanita en un hotel, pero luego anda, vete y búscate la vida. Y ese trance es muy duro y ahí pues vienen, lógicamente, luego hay personas que tienen enfermedades mentales y todo tipo de situaciones que al final degeneran en situaciones de violencia y de agresión a la población originaria, que es la española, ¿no? Es una situación, es una invasión, pero una invasión promovida por el poder. Sí, sí, claro. Por el poder internacional, porque el de aquí Exacto. para mí son títeres de los de allí. Sí, exacto, Dos cosas que has dicho me parecen muy interesantes. Primero, lo de la persecución del delito de odio. Cuando las ONG, por ejemplo, dan datos falsos, es un error, no pasa nada. Cuando los tertulianos, que bueno, los habrás visto por todos sitios, en todos los programas, mientras más visibilidad tienen, más todavía, porque llevan a gente más incompetente, mienten sobre la cuestión migratoria o se equivocan por desconocimiento de forma permanente, no pasa nada. O son errores o tú, si les criticas, eres la extrema derecha, ¿no? Y discurso de odio. Sin embargo, si tú te equivocas en dar un dato sobre de dónde es alguien que ha hecho determinada cosa, sobre lo que sea, delito de odio. Delito de odio inmediato. O sea, te buscan las vueltas y te piden pena de cárcel. Y a mí eso me parece esperpéntico. Aquí me traje a un chico que era guardia civil que le echaron porque puso una publicación, no sé si me acuerdo si era en Facebook o en Twitter, hablando de que unos menas habían hecho no sé qué y resulta que no eran unos menas. Un error que rectificó. Le terminaron echando a la Guardia Civil. O sea, un espectáculo. Y eso es de un país de pandereta, de un Estado fallido, de un Estado que se dedica a fusilar a gente mediáticamente y a nivel laboral, a nivel de vida, por el simple hecho de no seguir un discurso concreto marcado, ¿no? Que además ni siquiera es nuestro, es extranjerizante. Y luego, sobre lo humanitario que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, yo no he hecho la culpa, por ejemplo, cuando hablo de la cuestión migratoria, aunque a mí me intentan hacer el espantapájaros, yo no he hecho la culpa al inmigrante, porque esa persona en la mayoría de los casos viene engañada y viene promovida por ayudas y por todo lo que se le da aquí. Yo le echo la culpa al sistema, le echo la culpa a las mafias, le echo la culpa a las ONG, le echo la culpa a los políticos que tenemos, que son los mayores vendepatrias que pueda haber, sean de izquierdas o de derechas, pero claro, eso no quita que nosotros cuando proponemos soluciones para el problema migratorio en su conjunto, obviamente vamos a apostar por defender nuestras fronteras, la soberanía y la remigración, que es voluntaria, pero hay que promoverla. Hay voluntaria cuando es gente trabajadora, cuando es gente que viene a delinquir, yo creo que eso tiene que ser inmediato. Un tío que tiene mi edad, que está en edad de militar, que se dice, y no trabaja, no tiene casa, no tiene intención de trabajar, solo cobra, pues que esa gente sobra aquí, es alguien improductivo, no aporta a la sociedad, que es un poco lo que decías antes de que si tú vienes aquí y no aportas nada, pues no nos conviene que estés aquí, vete a tu país y construye tu país, digo yo. Ciertamente, existe lo que es el señalamiento, hilándolo con tu primera reflexión, el hecho de que te sacas es que hay que hilar muy fino en todo esto. O sea, yo entiendo que la gente a veces se cabrea y cuando se cabrea, pues dices abruptos y ahí es donde te expones. Pero yo creo que cuando argumentas con razones los dejas descolocados, ¿eh? Porque al final lo que hay que es poner sobre la mesa una serie de hechos y que la opinión pública decida. Pero hay que argumentarlo. Por lo tanto, siempre el debate migratorio tiene que ser un debate sosegado y reflexivo, desde los datos de la realidad, esos datos que nos hurtan a la opinión pública los más media. Como nos han hurtado que la mayoría de la población penitenciaria en Cataluña es inmigrante. Es que eso es un dato, o que la mayoría de los delitos que se provocan en partes de España se producen son por inmigrantes. Es que eso ese dato tiene que estar absolutamente, tenía que ser inmediato, diario. Es que
claro, eso moviliza la opinión pública. Entonces tenemos una fiscalía, tenemos unos medios de comunicación, tenemos unos verificadores como Neutral, por cierto, que me ha demandado Ana Pastor, esto me lleva a los tribunales, que siempre están matizando datos, van persiguiendo a los que de alguna forma siempre van como con esa especie de aureola de que ellos son los verificadores y que son los más listos, los más guapos y que nos dicen a los españoles la realidad de los hechos, ¿no? Entonces, pues ante ese muro de silencio, porque es un muro con rejas y con torretas y con armas automáticas que constantemente está disparando, pues habrá que hacerle una guerra en paralelo y con la misma inteligencia. Es decir, pues oye, pues mira, de francotiradores, pero siempre con sutileza y con medida, ¿no? Porque si no va a venir la fiscalía y te va a pedir la perpetua revisable, ¿no? Y con respecto a la realidad del control de la migración es una cuestión de sentido común. O sea, todas las naciones en determinados periodos de su existencia, cuando no han podido, por problemas demográficos, mira Estados Unidos, pero Estados Unidos, los que entraban los irlandeses, pues los tenían en cuarentena en los barcos durante un tiempo para constatar que no tienen enfermedades y se les hacía un seguimiento. O los españoles que fueron a reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Iban con un segundo médico, con un control por parte del Estado, para cubrir, digamos, demandas laborales muy concretas, ¿no? Entonces, los procesos migratorios, como todos, se regulan, porque si no, al final nos vamos a encontrar con procesos como los de la caída del Imperio Romano, donde no había control, entonces se les dejó entrar y donde además, al final, como bien dice Dalmacio Negro, la estupidez se instaló en la jefatura del imperio y ya las medidas eran absolutamente irracionales, ¿no? Buenistas, sentimentales, y al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que, lógicamente, esos nuevos llegados acabaron con el Imperio Romano, sobre todo cuando asaltaron varias veces Roma. Entonces, parece mentira que ni siquiera aprendemos de las lecciones de la historia y estamos en una situación de perplejidad. Lo único que saben hacer nuestros dirigentes es ir recientemente a Mauritania a regalar 400 millones de euros a los mauritanos. Han estado en Senegal, no ha servido de nada. A Marruecos, que, vamos a ver, ha prometido 40.000 millones de euros, por favor. O sea, no. Hace falta, gente, defender nuestra civilización, nuestro estilo de vida, a nuestra población, a los españoles. Tenemos un problema demográfico, pues vamos a crear medidas que incentiven la demografía, desgravaciones fiscales, protección de la natalidad. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero es que, claro, nos han vendido durante décadas que estos son los que nos van a pagar las pensiones del futuro. Y la gente se lo cree, y es ridículo, es ridículo. Tenemos que virar otro tipo de políticas y acoger a personas, pues mira, si hay una persona que está perseguida y tal, pero lógicamente lo justifique. Pero este automatismo que ha habido desde la época de Aznar de renovaciones, porque los permisos creo que son por 6 meses, los permisos de residencia, y se renovaban por silencio positivo, es decir, ni siquiera había una resolución a la hora de poner fin al expediente de renovación, simplemente por el transcurso del tiempo, sin responder, se han renovado los permisos de residencia en España. Es todo un Estado fallido. Y luego las ONGs, como bien dices, pillando pasta, generando influencia y bueno, ya has visto en otros sitios como en El Salvador, Bukele, como directamente prácticamente las han prohibido, en Rusia no pueden entrar, en Hungría tampoco, en China tampoco. Vamos a tener que adoptar políticas proteccionistas, porque el proteccionismo no solamente defender la economía, es también defender nuestra civilización, nuestra cultura y sobre todo nuestro bienestar social. ¿Quién ha elegido a las ONGs para que asuman una función de control migratorio? Eso viene determinado por las leyes. Nadie, por fuera. Sí, fuera, claro, las grandes empresas de fuera, sí. Exacto. Yo sobre lo del asilo quiero decir que en realidad luego se conceden muy pocos asilos. O sea, la gente hace peticiones masivas y la cuestión es que les dan como la presunción, por si acaso, pero es que se ha demostrado que es fallido. O sea, los asilos políticos deberían de ser casi nulos y que se den solo en casos de gente que de verdad están persiguiendo. Es que a muchos saharauis que los persiguen de verdad en Marruecos no se lo dan. Y hay muchos marroquíes que dicen, no, es por el régimen, y se lo dan. A los kurdos, por ejemplo, que nosotros hemos tenido mucha relación con los kurdos, como nos llevamos muy bien con Turquía como Estado, a los kurdos no les dan nada. Y es gente que sí que les reprimen si les pillan. Y son muy poca gente. A ellos no se lo dan. Sin embargo, un marroquí que dice que es homosexual y ya está, o que es rifeño y ya está, le dejan entrar y ya está aquí. En España, si no hacen algo sancionable, no les deportan.
Entonces, claro, es que es una Bueno, pescadilla que se muerde la cola y en todos los países de Europa, que de hecho esto lo quería preguntar, está empezando a haber respuestas, surgen movimientos, han empezado los como de derecha, por así decirlo, pero también hay otros como en Eslovaquia y en otros sitios que no son de derechas. O en Finlandia incluso el Partido Socialista tenía medidas más drásticas que Vox aquí. O sea, está habiendo una reacción general en Europa y sin embargo en España seguimos a la sopa boba. es un problemón porque una vez que los dejas entrar, ya se consolida la situación. De hecho, fíjate, de las 10.000 deportaciones que había admitido España, desde Alemania solamente se han ejecutado 1.700. ¿Qué significa eso? El 17%. Ha habido 8.300 que se han escaqueado. O sea, una vez que ya Alemania les dice te vas para España a continuar tu trámite de asilo, no se han ido a Alemania. La policía inglesa está haciendo unas instrucciones y una formación verdaderamente dura a su policía para gestionar la deportación de las personas, porque es un proceso, vamos a decir, verdaderamente traumático. Puede generar mucha violencia y las personas, pues lógicamente, una vez que les has dejado estar, es como si les quitas el caramelo a un niño después de que ha disfrutado de él, se revela. Y realmente en Reino Unido pues ha estado formando a una policía que nunca ha existido allí, que es una policía violenta. Allí los bobbies ni llevan armas ni nada, simplemente es una fuerza meramente preventiva, ¿no? Pues ya se les está formando porque, claro, es verdaderamente traumático. Han utilizado en Reino Unido un experimento que también es semifallido, que ha sido concentrarles en barcos masificados pues en las riberas del Támesis, por ejemplo, incluso un acuerdo para desplazarlos a Ruanda, Burundi, por el cual llegan a un acuerdo con ese gobierno, pero es tan difícil, Roberto, luego poner en práctica eso, porque una vez que ya están dentro, ¿sabes? Hay que pensar que ya esos vínculos y esas escapatorias existen. Entonces, aunque realmente se endurezcan las políticas a la hora de no permitir nuevas entradas, pero para gestionar salidas, o sea, eso va a ser verdaderamente disruptivo en nuestras sociedades y Sí, verdaderamente sí. traumático, porque como digo, por la experiencia va a ser algo violento y muy desagradable y que quizás nuestras sociedades no están capacitadas para asimilar, ¿no? Mientras que llega eso, nosotros estamos en el furgón de cola. Somos los más buenos, los más solidarios, pero como bien has dicho, por ejemplo, yo que estoy muy identificado con la causa saharaui, que es la que conozco más de cerca por mi condición de veterano legionario, me parece que no se les dé a ellos la nacionalidad. Cuando tenían DNI español, y no vale decir que es que era un trámite administrativo. Si una persona al nacer tiene un DNI, la nacionalidad de origen nunca se pierde. Es que no sé cómo estamos admitiendo a cientos de miles, por ejemplo, marroquíes, y no admitimos saharauis, ¿no? Cuando realmente pues, son pocos cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, realmente nosotros ni siquiera con aquellos pueblos con los que hemos sido de alguna forma, no voy a decir ingratos, pero ha habido un cierto abandono o desidia por parte de España en el año 75, no hemos tenido esa capacidad de vertebrar ese apoyo para que ellos decidan libremente en un referéndum si quieren ser marroquíes o quieren ser un Estado independiente. Y tengamos presente una cosa muy clara con respecto al pueblo saharaui. El dominio de Marruecos en el pueblo saharaui no está reconocido en ninguna nación africana por el colonialismo que supone y porque son naciones anticoloniales. De hecho, cuando se dan las cumbres de la Unión Europea, está el representante del Frente Polisario, no junto porque se morderían, pero está en la foto oficial. Eso significa que la posición de España de apoyar a Marruecos con respecto al Sáhara está cogida con alfileres y tarde o temprano se caerá porque el poder geopolítico del futuro es el africano. Y desde luego no nos lo va a admitir y nos lo va a reprochar. Y lo que tampoco es de recibo es estar con ayuditas económicas. El otro día lo comentó muy bien Rubén Pulido. Argelia cuando colabora con España no es por dinero, lo hace porque entiende que las relaciones internacionales establecen esa relación de buena fe. Pero si tú vas enseñando la patita a los millones, como ha ido Sánchez con von der Leyen y como fue Meloni, también von der Leyen con Meloni en Lampedusa, al final entras en otra derivada de esta nueva economía, que es financia ONGs, financia gobiernos locales, entonces ese gobierno local lo único que va a pensar es en cómo te saca más dinero y en cómo te saca más dinero. Entonces, todos esos procesos que son verdaderamente perniciosos se tienen que romper. O sea, no se da ni un euro. Así de claro, básicamente porque el dinero lo necesitamos para los españoles y se hace una colaboración sensata.
Te voy a dar un dato más, Roberto, para que un poco los oyentes... no siempre ha sido la emigración marroquí a España como la que hemos tenido. Cuando se da la independencia, en los años 50, en España venían los futuros policías marroquíes y los futuros oficiales a las academias de policía y a las academias militares. Y los altos funcionarios igual. Es decir, nosotros formábamos a la élite funcionarial. Ahora lo que ya nos recibo es que nos envían mano de obra no cualificada. O sea, yo si me relaciono de un Estado, mejor llévame bien con las capas dirigentes, porque claro, si vienen aquí a la Academia de Zaragoza los oficiales marroquíes a estudiar y a formarse como militares, se generan empatías, sinergias y vínculos importantes, ¿no? Entonces, desgraciadamente eso se rompió hace tiempo y ahora la inmigración que tenemos es la que es, absolutamente no cualificada, absolutamente irracional, miles y miles de menores. Ahora mismo en Canarias se estima que hay 6.000, probablemente hay hasta 10.000 menores, totalmente descontrolados, campeando por sus anchas. Muy sencillo, Mena que viene al medio del campo, allí a una casa y ya está, vida sana, a sol, a trabajar, pero nada de diversiones, nada de me voy a comprar unas zapatillas, no, 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 porque al final eso genera una situación insostenible de delincuencia y de violencia, y lo estamos viendo en España, y el que lo niegue... Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Una vez estuve en una universidad hablando de Menas con una fiscal, no veas cómo se puso conmigo, ¿eh? ¿Cómo se puso conmigo la señora fiscala? Porque yo había hablado como hablo en estos términos, ¿sabes? ¿Y por qué dices eso? ¿Sabes? Digo, lo digo porque soy una persona libre y porque entiendo que los estudiantes se tienen que formar con opiniones, no solamente la tuya, sino con otras opiniones, ¿no? No le gustó, ¿no? No le gustó, no le gustó. Se puso conmigo como una fiera. Vamos, no me metí yo en el calabozo, pues porque... Porque no podía, si no, vamos. Si no, yo sobre lo que has dicho de que no está capacitada la sociedad aún, yo hago el hincapié en el aún, porque sí que es verdad que ahora hay mucho moralismo y si tú empiezas a deportar gente como habría que hacerlo, mínimo habría que hacer como ha hecho Bukele en El Salvador y hacer un estado de excepción, un estado de guerra, porque es lo que va a pasar. Mira lo que ha pasado en Francia. Muere un delincuente en un control policial, estalla Francia. Un sirio musulmán, porque decían que no y al final sí que era musulmán, apuñala bebés en carritos y nadie sale a la calle. O sea, hay un problema claro en Francia, la sociedad francesa está muriéndose y obviamente, según va habiendo más violencia, empieza a haber más gente que está harta y que está dispuesta a que se tomen medidas drásticas. Yo ahora mismo, cada vez que hablo de lo que habría que hacer, todo el mundo me dice, no, es que mi primo, no, la novia de mi primo, y es como la evidencia anecdótica de cada uno. Pero a mí lo que me importa es la sociedad y lo que me importa es España y su supervivencia. Entonces, yo sé que ahora mismo, o sea, yo comparto contigo de que no está preparada la sociedad para lo que vamos a tener que hacer, pero eso va a llegar. O sea, se tardará un año, 10, 15 o 20, pero es o se hace o nos sustituyen. O sea, es que no hay otra opción. Y el conflicto, aunque nos sustituyeran, también va a ser violento, porque aunque sea una minoría, al final que terminemos siendo una minoría, pero cuando una identidad o un colectivo está en peligro, es cuando se cohesiona y es cuando se revuelve y se defiende. Y yo creo que ese momento va a llegar en Europa, ya está llegando, y España no está preparada, pero va a llegar, esté preparada o no. Yo creo que sí va a llegar el momento en el que vamos a necesitar, que tú antes has dicho varios gobiernos de sitios, todos con gobiernos fuertes y todos con gobiernos que si hace falta son autoritarios en el sentido de que si toman una decisión, la llevan a cabo. Y da igual la presión mediática, las ONG y lo que sea. Y yo creo que no hay salvación para España si no pasa algo así. O sea, es que yo creo que es inevitable. Y va a ser violento. O sea, no va a ser una cosa de ir a votar y que se solucione mágicamente o de hacer una medida y que se solucione. Van a pasar cosas porque para aplicar la medida hay que aplicarla y a la gente si le quitas el caramelo del que está viviendo 20 años o 30, se va a revolver violentamente. O sea, eso obviamente vamos a tener que responder como sociedad. Yo sé que ahora mismo, y lo comparto contigo, no está preparada España ni para hablar de ello. Pero yo creo que cada vez nos acercamos más a ese momento. Yo creo que eso lo compartirás conmigo, de que cada vez hay más gente que empieza a pensar que hay que hacer algo. Bueno, esto efectivamente se ha visto sobre todo en Canarias. En Canarias la situación se ha descontrolado y más en Lampedusa, ¿no? Porque, bueno, Lampedusa es un territorio mucho más pequeño,
pero en Canarias han vivido momentos muy, muy, muy negativos, ¿no? Porque no solamente lo que estamos viviendo, acordémonos hace pocos años, sobre todo la cantidad de menas que entraron, que fueron alojados, además en plena pandemia, en hoteles, en un contexto absolutamente, digamos, de excepcionalidad. Es cierto que la situación en Bukele, en El Salvador, es una situación pues, que ha requerido una suspensión de garantías de derechos individuales y libertades públicas. Básicamente, un estado de excepción, un estado de sitio, un estado de guerra. Bueno, pues nuestros políticos nos están llevando a ello. Nos están llevando a ello porque, digamos, como ha demostrado El Salvador, si se aplican las medidas, habrá trauma, habrá injusticias, lógicamente, pero la sociedad tendrá una oportunidad. Y muchas veces los dirigentes, digamos, mejor dicho, el pueblo apoya a aquellos dirigentes que son capaces de ofrecer este tipo de soluciones, porque hasta ahora lo único que hemos tenido son paños calientes, financiación a mansalva y medios de comunicación completamente adoctrinadores, vendedores de humo, ¿no? Entonces, bueno, este es un contexto, lógicamente, que va a ir a peor, porque no olvidemos que, bueno, aparte, lógicamente, del terrorismo que a veces ha conllevado este tipo de situaciones, que cuando no se produce una conveniente asimilación o una identificación con la nación que te acoge, y cuando no se respeta y se quiere sinceramente a esta nación de acogida, pues se producen rechazos por un lado y por otro, ¿no? Se producen situaciones extremas que son que generan escaladas y escaladas, digamos, de violencia, ¿no? Entonces, no se ha trabajado, es decir, si tenemos una nación donde los programas educativos vomitan sobre la historia de la nación, nos dividen maniqueamente, nos separan. Cuando no hay un proyecto nacional a nivel educativo, ¿qué vamos a enseñar a los niños que vienen de fuera? Les enseñaremos que España es una nación milenaria, cuando eso en los libros se insulta sobre la nación española. ¿Qué van a aprender? Por ejemplo, en Vascongadas o en Cataluña, que son las zonas un poquito más donde el nacionalismo está muy, muy arraigado, donde se insulta abiertamente a España. Es que en España, vamos a ver, lo fácil es venir aquí y lo cómodo y es insultar a la nación, porque es lo que hacen una parte sustancial de la sociedad española, ¿no? Entonces, y dominante. Y ¿Perdona? dominante. Esa parte Y sustancial y dominante, dominante de los que exactamente. mandan. La élite cultural, sobre todo, ¿no? No toda, afortunadamente, pero una parte sustancial de la élite cultural no es patriota. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿En qué entorno se están educando los menas, por ejemplo? Oye, es muy fácil. O sea, tú coges a menas de 16 años, les pones a hacer deporte, flexiones, vida sana, y enséñales la vida de España, ¿no? La historia de España, que es maravillosa. Oye, a lo mejor te sorprendería su reacción, pero cuando aquí, ¿qué les ofrecemos? Una ociosidad enfermiza, una impunidad callejera, drogas a tutiplén, prostitución infantil. Esa es la realidad de nuestra nación hoy en día. Y ahí eso es un caldo cultivo donde todo esto se multiplica exponencialmente y vamos a un cóctel explosivo. Si en España hubiera disciplina y hubiera respeto a la autoridad, es decir, que primero que hubiera una autoridad digna y luego que se impusiera, lógicamente cualquier persona que viniera de fuera diría, digo, yo me voy a ajustar, voy a ser bueno. Pero cuando lo que prima, empezando por las televisiones, es absolutamente lo contrario, entonces la situación es perniciosa. Entonces es un cambio no solamente a ese nivel, sino al nivel de regeneración de la nación, yo creo, Roberto. O sea, realmente lo que estamos viendo es una manifestación de la degeneración, de la decadencia, pero si se invirtiera ese proceso, el problema migratorio, el problema laboral, el problema de la vivienda, el problema de la salud, el problema territorial se solventaría. Yo creo que sí. Pero claro, haría Creo que hay falta una política posibilidades, sí. fuerte. Sí, yo creo que sí. Para hacer de puente a otro tema que quiero ir, quería hablar contigo, que lo has dicho antes, del tema de la cultura. Yo, por ejemplo, yo sí me considero patriota y de hecho me peleo mucho con la gente. Y cuando doy charlas, porque a mí me viene gente muy, muy dispar. La gente normalmente cuando va a dar charlas viene gente como de su cuerda. Cuando las doy yo viene gente de todo tipo. Y a mí me afean mucho, muchas veces, sobre todo o gente de ONG o gente inmigrante, pero los que quieren hacer carrera de ser inmigrantes, ¿sabes? Que quieren vivir de decir que son inmigrantes.
que luego no son nada representativos de los inmigrantes de verdad. Pues yo me acuerdo en Letras en Sevilla que hubo uno que me preguntó, de estos que defienden bueno, en este caso los pueblos originarios africanos, pero que ellos, claro, ellos tienen historia, tradición, cultura, son lo mejor que pueda haber en el mundo, por supuesto, para ellos, pero les ofende que yo diga que no son españoles, por ejemplo. O sea, lo pueden ser administrativamente, pero que culturalmente no lo son y que por lo tanto no lo son, ¿no? Y se enfadan, se enfurecen y me empiezan, ¿qué es la cultura española? España no existe, y cosas así, ¿no? Y claro, yo siempre doy la misma definición, yo siempre me peleo con ellos, yo creo que la cultura española es una cosa asentada y quedó evolucionando como todo desde hace cientos de años, y decir que no es ridículo, es no tener ningún conocimiento de nuestra historia. Pero quería preguntarte si tú crees que existe una cultura española, qué es, si quieres decirlo, y por qué habría que seguir defendiendo, ¿no? Esa cultura. ¿Cuál es tu opinión? La mía la sabe todo el mundo en este canal, pero ¿cuál es la tuya a este respecto? Bueno, esto lo hilo con lo que he explicado anteriormente. Estuve la semana pasada en el Congreso sobre multipolaridad en Rusia y ahí Alexander Dugin yo creo que dio una ponencia muy interesante que la tengo en mi Twitter y él habla de las 7 grandes civilizaciones que hay en el mundo, las 7 grandes culturas. Habla de la china, habla de la árabe, habla de la anglosajona, habla de la rusa, habla de la africana y también habla de la hispana, de la nuestra. Él habla de, bueno, latinoamericana, la hispana, ¿no? Hay una parte de África que es eminentemente hispánica. Está la Guinea Ecuatorial. Ahí estuvo mi bisabuelo como médico hace un siglo y es verdaderamente maravilloso y sorprendente cómo, a pesar del abandono de la metrópoli, siguen aprendiendo el español, hablando en español y manteniendo esos elementos distintivos de nuestra cultura en términos de religión, aunque no toda la practica, pero bueno, la mayoría es de tradición católica. Y luego, pues, no sé, te podría decir, por ejemplo, la gastronomía, la música, el carácter, la forma de ser. Es verdaderamente impresionante cómo en un corazón del África más profundamente negra o de color existe un territorio hispánico, ¿no? Está el caso, por ejemplo, también del Sáhara. Todavía les siguen enseñando el español. El español ahí pues tuvo su importancia y sus vínculos históricos, ¿no? En el Sidi Ifni, en el Rif, es decir, y luego además hay una cosa, que cualquier extranjero que viene a España, si se asimila y se culturiza español, pues leyendo historia de España, practicando los festejos, no sé, por poner un ejemplo, ir al deporte, ir al teatro, no sé, hay sobre todo en los pueblos las fiestas populares se mantienen, ¿no? Y al final te das cuenta de que aunque tenga un color totalmente anejo de piel, me refiero a extraño al nuestro, está perfectamente integrado, está feliz. Entonces, realmente la cultura española en ese sentido es bastante integradora. No ha sido racista como lo ha sido la inglesa, sobre todo en Estados Unidos en su momento y bueno, ya sabemos, y en África y en Asia. Nosotros hemos sido... digamos, hemos utilizado un instrumento, yo creo, muy inteligente que utilizaron los romanos, que es el mestizaje en el sentido de integrar, de integrar distintos territorios, distintas costumbres. Al final siempre prevalece una, que es la más desarrollada. Eso lo supieron los romanos cuando integran la Grecia helenística, asumen la cultura helenística porque es superior a la romana, pero al final el derecho se impone, el derecho romano. Entonces nosotros, hay una cosa súper interesante. La mayoría del derecho que hay en la América de habla española, la América Latina, la América hispánica, es derecho español, es derecho castellano. O sea, realmente nos tenemos que ver como comunidad lingüística como una civilización. Es que eso está ahí. Más allá de las diferencias políticas y las fronteras, hay elementos que nos integran. Y en concreto en España en particular, pues como digo, pues hay una gran riqueza gastronómica, lingüística, de fiestas, de procesos históricos que nos han enriquecido y además no olvidemos una cosa, que unido al factor climatológico, el tiempo y la geografía, nos han hecho diferentes. Entonces, yo creo que el resaltar esos aspectos de identidad, eso nos eleva y nos dignifica hacia la nación. Lo que nos humilla es ponernos a las órdenes de los anglosajones. Eso es verdaderamente indignante, cuando hemos sido históricamente rivales y también nos hemos respetado. Pero yo no puedo estar asimilando la cultura cinematográfica estadounidense,
la gastronomía estadounidense, la música estadounidense en toda su plenitud, porque al final me convierto en lo que no soy. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos una cultura y creo que es una cultura amplia y muy desarrollada, muy evolucionada y sobre todo, y lo más importante, yo creo que es integradora. Porque eso sí que es yo creo que es un valor fraternal en la capacidad de integrarse, pero lógicamente respetando y no queriendo destruir desde dentro. Que ese es el problema que estamos viviendo, que se están provocando guetos. Guetos que nos quieren imponer formas distintas de vida que no son las nuestras. Ahí es donde nos tenemos que revolver como una fiera. Porque igual que somos integradores, podemos ser desintegradores con los que quieren destruir la nación. Bueno, me ha parecido muy interesante. Yo lo único que yo diferencio lo que es España y lo español de la influencia española, pero bueno, lo que es la influencia de la cultura, en ese sentido creo que sí que estamos totalmente de acuerdo. Quería hacer un poco de nexo para preguntarte sobre cosas de historia, porque bueno, he visto que eres de los mayores expertos en los almogávares en toda esa época. De hecho, he visto que desciendes de un almogávar, que de hecho eso lo leeré si lo quieres explicar un poco, pero quería, para la gente que no es catalana, que supongo que allí pues, se enseña más, porque es verdad que no sé por qué, Cataluña, yo por ejemplo, incluso en la carrera, la estudiaba como un poco aparte. O sea, era como España y Cataluña. Como, no, Cataluña también es España. O sea, la historia de Cataluña es tan española como la de León. Es decir, ya separarlo creo que es como hacer una cesión. Pero bueno, se hace, esto pasa. Entonces, la gente no creo que esté muy familiarizada, o por lo menos los que no son de ámbito catalán, o los que saben más historia, con lo que eran los almogávares. Conquista, ¿no? El ducado de Atenas, esas operaciones en Italia, eso es lo más, ¿no? Lo que pasa un poco más en letras mayúsculas a la historia, pero si quieres explicar brevemente, porque Sí. Guillermo es una persona que tiene muchos libros sobre el tema, que de hecho cuando me lea el que me va a mandar, querré que vengas a hablar de ello, ya con más conocimiento de causa, pero si quieres explicar un poco para que la gente sepa. Muy brevemente, fenomenal. Vamos a ver, el otro día estuve comiendo con un diplomático ruso y estamos destacando los paralelismos que hay entre los almogávares y los cosacos. Es decir, eran como un pueblo de frontera. España era un pueblo de frontera contra el Islam, no lo olvidemos, durante 8 siglos. Los primeros almogávares que recogen las crónicas son los almogávares de Mahoma, del profeta Mahoma. Es decir, esos jinetes que entran por Gibraltar y arrasan con todo en el 711 y llegan hasta Poitiers, la famosa batalla de Poitiers, 728 me parece que es, son almogávares musulmanes. Es decir, son jinetes. Almogávar es una palabra que significa el que combate, el que batalla. Almogávar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en España se produce la Reconquista, entonces nosotros copiamos de ellos, digamos, las denominaciones, las jerarquías y también, en parte, la forma de combatir. ¿Cuál es la forma de combatir al almogávar? La racia, la guerra irregular, la guerrilla contra Napoleón aplicada a la Edad Media. Es decir, son gente que viven en la frontera, hacen incursiones, castigos, es decir, es un ejército irregular. Dicho lo cual, hay que unir el fenómeno almogávar a la frontera. Los almogávares están en la frontera. De hecho, una tierra que fue reconquistada por almogávares fue Andalucía. ¿Qué quiero decir con esto? Que almogávares no son exclusivos de Cataluña, aunque allí los han idealizado y de alguna forma un determinado sector historiográfico catalán ha pretendido, digamos, acapararlos como propios. Pero es que es ridículo. Eso es ridículo. Yo tengo una entrevista que me hizo el canal Cima y donde explico que Roger de Lauria era italiano, Roger de Flor era alemán, y la mayoría, o sea, no, los que fueron a luchar a Bizancio en contra de los turcos, no había ningún catalán. ¿Por qué? Porque eran un fenómeno de frontera. La frontera entonces estaba en Sicilia y estaba en el reino de Valencia sobre todo, ¿no? Pero los grandes desconocidos son los almogávares de Castilla, que vienen recogidos en la decimos el sabio. Esto es para que algunos indepes un poco abran los ojos, tienen que abrir mucho los ojos, y también los hubo en Portugal, porque era una milicia común a los reinos hispánicos. Entonces, bueno, por ejemplo, si me preguntas en la península, en España, ¿dónde se destacaron? Por ejemplo, uno de los fenómenos más admirables es la reconquista de Córdoba, la llevaron a cabo almogávares. La reconquista de la frontera, por ejemplo, también.
pero es que dan el salto, los almogávares portugueses dan el salto a África y los españoles dan el salto después a América. De hecho, a los almogávares portugueses en Brasil le llaman los bandeirantes, que son compañías que iban detrás de una bandera, que comandaba un capitán y se metían por el Amazonas. Es decir, son personajes muy desconocidos. La realidad es que gracias a esa historiografía catalana hemos conservado, porque no todo es malo en eso, hemos conservado esa memoria histórica del papel que tuvieron, sobre todo en Constantinopla y en Anatolia, y luchando contra primero turcos, luego bizantinos y finalmente los franceses, para que al final se quedaran asentados en los ducados de Atenas y Neopatria el siglo XIV, que fue completamente hispánico. Se habla de la Grecia hispánica, es muy bonito y muy desconocido. Entonces, y ya si me preguntas, ¿y qué diría yo de ellos? Pues que son nuestra memoria histórica. O sea, los almogávares son de donde provenimos. Es así. Los almogávares eran los repobladores, soldados, colonos que luego defendían los territorios. Luego evolucionan a los ejércitos imperiales de los siglos de oro, XVI y XVII. Pero las grandes milicias que participan, por ejemplo, en la batalla de las Navas de Tolosa, sobre todo por parte catalán, porque vinieron 3.000 catalanes, la mayoría eran almogávares catalanes. Eso también se lo digo a los indepes para que vean cómo se sacrificaron por España, porque las Navas de Tolosa están muy lejos de Cataluña. Pues vinieron 3.000 almogávares y tuvieron un papel estelar en la batalla, ¿no? Entonces eran pues milicias irregulares, luego tenían también sus costumbres, sus tradiciones. Por eso digo qué pena que nosotros hayamos perdido, digamos, esa esencia que sí que han mantenido, por ejemplo, el pueblo cosaco, sobre todo a nivel de bailes, de tradiciones, bueno, ya sabemos, de montar a caballo, de sus fiestas populares, de su forma de vestir tan peculiar. Los almogávares debían ser muy parecidos. Lo que pasa es que al final se fueron diluyendo ya en el Estado moderno, en los ejércitos imperiales, y ya cuando España tuvo otra proyección universal, pues ya no, desde el mismo momento en que, ¿cuándo acaba su razón de ser? Cuando la frontera se consolida. Lo vemos. En cambio, los cosacos tuvieron todas las fronteras del imperio ruso, de los zares. Pero en cambio nosotros ya cuando llegamos al extremo, a Gibraltar, ya el almogávar, cuando no tiene dónde combatir, dónde luchar, también está el elemento del botín, lógicamente. O sea, ellos vivían mucho de lo que aprendí del botín del ejército del enemigo, ¿no? Y de atacar también las posesiones, digamos, de enemigas, ¿no? Eran los guardianes de las fronteras y luego pues tenían sus propias normas, se repartían el botín según los rangos. Luego en los repoblamientos, por ejemplo, hay muchas ciudades que fueron repobladas con almogávares en función del rango que tenían. El básico es el almogávar, que equivale al soldado, pero sobre el almogávar estaba el almocadén, es palabra árabe que significa el capitán, y la parte superior es el adalid. Adalid significa en árabe el guía. También adalid o caudillo, son palabras sinónimas. Por ejemplo, el Cid Campeador es un ejemplo de adalid almogávar. ¿Por qué? Porque reconquista el Reino de Valencia. Y otra cosa muy interesante era la meritocracia. Si el almogávar que reconquista Córdoba, se queda como alcalde de Córdoba. Es decir, quedan como gobernadores y con las mejores casas de los territorios que reconquistan. Es decir, se premiaba la reconquista por la vía de incentivarla. La frontera era un sitio de mucho riesgo, pero también una forma de prosperar socialmente. De hecho, esto es muy interesante, Roberto, y yo siempre lo destaco en mis estudios, el adalid o noble, el adalid o caudillo almogávar, que era el guía, tenía rango de noble militar. No sé si me explico. En España existía una nobleza militar que va en paralela a la hereditaria. La nobleza militar, ¿cuándo se conseguía? Cuando el rey, que era el único que podía nombrar adalides, te nombra adalid y desde entonces ya tienes casa, escudo y bandera. Y ese es el único lugar de España, de Europa, donde se consiguió una milicia de esta naturaleza, que en sus estamentos superiores te permitían llegar a ser un noble militar, lógicamente, con mucho prestigio y que, vamos a ver, luego también explica en mis libros que la famosa hidalguía de los siglos de oro es la evolución del almogávar. Me explico. Un noble militar, un noble de armas, un noble pobre, pero ¿cuál era el sustento del Imperio Español? La baja nobleza, la hidalguía. Sí. La hidalguía es el orgullo de ser soldado, de ser español y con todos los valores que tenía el imperio. Y esa es la evolución que tiene lugar, bueno, realmente las crónicas, por ejemplo, de las batallas por el Reino de Granada, del 1482 al 1492, la presencia de almogávares es constante. Almogávares de Castilla. Almogávares de Castilla. Los de Aragón dieron el salto
a primero Sicilia y luego a la Grecia hispánica, bueno, a Bizancio. Los castellanos dan el salto a América. Los portugueses dan el salto a Brasil, eran los bandeirantes, y también a África. Y probablemente también a la India, porque siempre iban buscando, digamos, la frontera como ámbito dentro de la dureza de la época, como un ámbito de prosperidad. Y luego otra cosa también interesante, y con esto ya no me enrollo más, pues si no estamos hasta las 12, se les ha reprochado que eran mercenarios y efectivamente en Bizancio van con unos acuerdos económicos muy sustanciosos, por lo que obviamente tenían que vivir, pero ellos siempre luchaban con las banderas de la corona de Aragón, eran leales a su rey, cuando había rey en España, obviamente, un rey digno, y sobre todo la vinculación a la fe católica, es decir, la religiosidad y la vinculación a la realeza de los principios patrióticos son signo distintivo. Y si me preguntas en quién tenemos que, sobre todo, personificar la figura del Almogán en el estilo de España, te digo que más allá de Roger de Flor y Roger de Lauria, que fueron tremendos, la figura de Cid Campeador. Rodrigo Díaz de Vivar es la figura del caballero español que se va a la frontera, seguido de musulmanes también, a luchar contra los, creo que eran los almorávides, me parece, los almohades, defendiendo la patria, ¿sabes? Y conquista el reino de Valencia y se lo da a Castilla, lo que pasa no se conservó, ¿no? Son figuras, por eso España es creación se habla de reyes y de adalides. La figura de adalid luego se perdió, la baja nobleza, cayó el Imperio Español y luego los Borbones, al final, ¿por qué llegan a establecer tanto poder los Borbones? Porque se apoyan en la alta nobleza contra la baja nobleza. La baja nobleza desde los Borbones ha ido a peor, porque en las guerras carlistas apoyaron los carlistas y en las guerras contra los Borbones se pusieron del lado de los Habsburgo. Entonces, el precio que pagó la baja nobleza, es decir, los adalides almogávares, fue su extinción. Pero nosotros somos sus herederos, lógicamente, y tenemos todo el derecho del mundo a reivindicarlos. ¿Por qué no los vamos a reivindicar? Si las crónicas de los reyes de Castilla hablan de ellos y los reyes de Aragón. Otra cosa es que pues hayan desaparecido temporalmente, ¿no? Pero es un tema muy interesante. Te va a gustar el libro, Roberto. Sí, habrá que recuperarlo. Aquí en este canal nos gusta recuperar cosas olvidadas, así que también lucharemos por ello. Hay dos cosas que te quería, no te quiero robar mucho más tiempo, pero dos cosas concretas. Yo, bueno, me suelo pelear bastante con gente de los que llevan la mezquita cuando me los encuentro y discutimos. Y a mí siempre me están diciendo lo de es que no entiendes, ¿qué es la cultura española? La cultura española es el Islam. Y claro, yo siempre les digo, vamos a ver, en los contactos entre culturas siempre hay cosas que se cogen, igual que ellos toman de nosotros, nosotros de ellos. Es algo normal. Nos pasa con los franceses, nos pasa con la gente de África con la que hemos tenido contacto, nos pasa con todo el mundo. Cuando hay contacto de cultura se cogen cosas. Una cosa es eso y otra cosa es decir que la estructura y la base de la cultura española es islámica, porque de hecho desde mi punto de vista, a mí siempre que digo esto me llueven golpes por todas partes, desde mi punto de vista la idea de construcción nacional o esa idea, ¿no?, de construcción de reino de España, todo ese proceso de siglos de lucha y de pugna contra el Islam, precisamente se hace en esa pugna. Es decir, para mí España tiene, en primer lugar, una esencia cristiana culturalmente, o sea, es innegable, y luego aparte es en pugna contra el Islam. Es que hasta que no los echan no paran y tardan siglos. Entonces, puedes tener la perspectiva de la reconquista que tú quieras, pero es innegable que hubo esa pugna y es innegable que la identidad de lo que luego fueron los reinos de Aragón, Castilla, cuando se terminan todos ya como fusionando, o por lo menos uniéndose por el tema de las dinastías y demás, que termina siendo la unidad general, es innegable que todo ese proceso de construcción es en pugna contra el Islam. Y yo cada vez que digo esto me comen vivo, pero es que yo lo creo firmemente. Bueno, es un tema especialmente delicado que tiene distintas etapas a lo largo de la historia. Es decir, el Islam entra, no lo olvidemos, en España por una traición, que es el partido Witiza, que era, no sé, el PSOE, el PP de la época, el que les permite la entrada, porque piensan que son aliados. Pero cuando se ven fuertes, llegan hasta el corazón de Francia, hasta Poitiers, ¿no? Y esto nos supone un trauma histórico. Entran por la vía de la violencia y un proceso verdaderamente traumático y verdaderamente terrible. O sea, es realmente las crónicas mozárabes
que son las crónicas de los cristianos que están en la retaguardia musulmana, están espantados, porque ven que pasan a ser ciudadanos de segunda, porque les quieren de alguna forma asimilar, porque no se les respeta, porque hay muchos martirios, mucho mártir, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de la historia, hay distintas épocas, ¿no? La mayoría de ellas fueron muy duras, luego no olvidemos las 3 grandes invasiones que hay, que son devastadoras, los almohades, almorávides y benímeríes, que arrasan todos los reinos taifas, o sea, los propios musulmanes del norte de África asesinan a los musulmanes que hay aquí, ¿no? De tal manera que eso hay épocas donde se generan, y también hay que reconocerlo, ciertas empatías entre los españoles que había aquí, ya sean cristianos o musulmanes. Figuras de ellas, por ejemplo, es el Cid Campeador. El Cid Campeador le llaman Cid, le llaman el Sidi, que es el señor, porque es, antes de nada, un hombre bueno que trata bien a unos y a otros y los asimila. Era amigo del rey de la Taifa Zaragoza, que era musulmán, y bueno, y participó, y hubo una gran fraternidad. Luego, otra época también, donde los propios musulmanes se integran, pero se someten al poder cristiano. Está la figura de Fernando III el Santo, cuando va en la conquista de Sevilla, va con los señores musulmanes de Úbeda y Baeza, en vanguardia. Es decir, hay una población que se asimila, que acepta, digamos, que el poder, vamos a decir, de la nación es un poder coherente con la tradición de la cristiandad, pero no una cristiandad fanática, es una cristiandad respetuosa, siempre y cuando ellos, como decía Alfonso X el Sabio, respetaremos sus reyes mientras las suyas respetan las nuestras como reino. Entonces, es decir, en aquello en lo que no está regulado, tú te puedes regular como quieras, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Lo hemos visto, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, hay que tener presente que un aliado estratégico del régimen de Franco fueron las naciones árabes, pero porque eran naciones árabes laicas. Tenemos el caso de Nasser, de Hassan de Nasser, de Saddam Hussein, de Hussein de Jordania. Había una empatía. ¿Por qué? Porque lo queramos o no, digamos, ese vínculo histórico está ahí. Y ese vínculo es el que es, ¿no? Y en España hay reminiscencias. Ahí vemos, por ejemplo, la Alhambra de Granada y el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. Es una realidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que efectivamente ese proceso o esa comunicación debe basarse sobre el respeto de que España es España. España es una nación de tradición cristiana. Dicho lo cual, nos podemos lógicamente llevar bien, respetando, teniendo buenas relaciones comerciales, económicas, sociales, diplomáticas, porque España, no olvidemos que tiene ese punto, digamos, distintivo con respecto a Francia. Es decir, nosotros podemos ser llamados a ser una nación, a ser un punto de comunicación, no de rendición, de encuentro, pues yo qué sé, entre naciones, vamos a decir, digamos, del contexto europeo, que no hayan vivido lo que hemos vivido nosotros, que lo nuestro nos costó, ¿sabes? Y siempre, digamos, poniendo sobre la mesa que la historia nuestra es la que es y la que tienen que aceptar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, desde un punto de vista de diplomacia internacional, tenemos que tener una posición inteligente y hay que hacérselo ver. Si a ti te dicen que España es el Islam, obviamente no es así. O sea, España es otra cosa, ¿no? Se puede reconocer la participación que tuvieron y ese periodo de vida, vamos a decir, en común, donde se alternaron rivalidades brutales con una cierta tolerancia, una cierta convivencia, incluso hasta una cierta fraternidad, ¿no? Resaltando figuras como, por ejemplo, el Cid Campeador, resaltando como, por ejemplo, figuras como Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio, es decir, hay que partir también de que su civilización tuvo momentos de esplendor a nivel de matemáticas, de ciencia, de medicina. Es decir, no pensemos que el Islam es el típico zumbao que se va a volar por los aires. Ese es un radical y un fanático, ¿no? Yo tiendo a pensar por mi, digamos, naturaleza humana de que no tenemos por qué nosotros llevarnos mal con una comunidad, no lo olvidemos, que la conforman creo que 2.000 millones de personas y con las que somos frontera. Es que España es frontera y por lo que nos... Y además hay una cosa que yo lo viví en la Legión. Digamos, si tú te haces respetar hacia un musulmán, el musulmán te respeta. Pero como tú te bajes apostates, vamos a decir, de tus convicciones y te pongas en un plano de sumisión, te va a pisar la cabeza. Te la va a pisar. Porque va en su... O sea, ¿quiénes, por ejemplo, se llevaban bien con los musulmanes? Los militares españoles africanistas.
los que estuvieron en las campañas del Rif, que fue terrible contra el Rif. Pero al final el Rif se sometió y asumió que el español cristiano les había dominado y luego les había tratado con justicia. Por ejemplo, el general Varela, que es uno de los generales laureados más importantes de la guerra civil, tenía 2 guardaespaldas que eran musulmanes. ¿Por qué? Porque eran a 2 a los que se había enfrentado a muerte y les perdonó la vida a los 2. Y los 2 se convirtieron en sus guardaespaldas del general Varela toda su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que dejarse pisar. Que no hay que dejarse pisar. Tú lo has dicho, no hay que dejarse pisar. O sea, no hay que dejarse pisar. O sea, me ha gustado lo que has dicho de somos frontera. El problema es que hay algunos de ellos que no quieren ser frontera, quieren que esto sea parte de ellos. Exacto, es que ahí a esos hay que decirle, oye, no ser frontera en buena relación, sí, pero ser parte de ellos no. Sí. Exacto, exacto. Y luego ya la libertad de cada uno, ¿sabes? Pero efectivamente yo creo que diplomáticamente, internacionalmente, nosotros podíamos, como tuvimos en los años 50, unas excelentes relaciones diplomáticas básicamente porque sabiendo que España era un estado confesional, ojo, y cristiano y no sé qué. Hay una figura muy interesante que es la del general Miciam. El general Miciam fue capitán, era musulmán, fue capitán general de Galicia e hizo la ofrenda al apóstol Santiago, un general musulmán. ¿Qué significa eso? Bueno, y otra cosa muy interesante, para que veamos la tolerancia a la España cristiana de la Edad Media, en el ejército cristiano había adalides musulmanes y muy cercanos a los reyes. En cambio, en los ejércitos musulmanes, los cristianos no podían ocupar los rangos superiores. Pero en los cristianos sí, eso que demuestra una civilización superior, una civilización más integradora y capacidad de aglutinar esfuerzos y voluntades. Porque en la guerra, no olvidemos, Roberto, yo quiero a mi lado a los mejores, sean cristianos, musulmanes o otras religiones. Pero, por supuesto, defendiendo a la nación que con nuestras tradiciones. No sé si me explico. Y sí, yo me quedo con esa conclusión. La clave para relacionarse con ese pueblo es no dejarse pisar. Y bueno, Guillermo, yo creo que llevamos ya aquí casi hora y media. Te quería hacer una última pregunta y ya te dejo libre. Sí. ¿Por qué crees que es importante conocer y que sobre todo la gente joven conozca la historia de España? Pues porque ahí está nuestra identidad, están nuestros antepasados, está nuestro propio yo, el yo que nos han aniquilado, que nos han arrebatado, nos han quitado nuestra identidad, nuestra historia. Parece que venimos todos, yo no sé, iba a decir de la Revolución Francesa, la Constitución del año 78, que no sé qué es más triste, ¿sabes? Si ser hijo de la Constitución o la Revolución Francesa, saber que antes de la Revolución hubo procesos históricos apasionantes en España, somos la primera provincia de Roma, 2 siglos tardaron los romanos en dominarnos, luego nos fundimos con ellos, utilizamos una lengua y un derecho que proviene del latín y del derecho romano, luego vinieron los visigodos, el pueblo germánico también nos enriqueció, luego vinieron la primera pérdida de España, pero también hay un proceso ahí histórico muy interesante analizarlo y ver las influencias y bueno, y al final, oye, pues ser objetivos en esa realidad. Luego vienen, pues el imperio, que vamos a decir, 2 siglos con los Habsburgo, de dominio, de control del mundo, de civilización, de romanización de América, de globalización en el buen sentido de la palabra. Luego viene nuestra decadencia, vienen momentos de recuperación, pero, digamos, descubrir ese yo, no solamente en el plano histórico, las batallas, que es un poco más lo que nos gusta a los chicos, ¿no? Pero sobre todo aspectos culturales, ¿no? Aspectos musicales, aspectos gastronómicos, aspectos jurídicos. O sea, la civilización española es que lo abarca todo, desde el idioma hasta nuestra manifestación más familiar, realmente, pues yo que sé, el amor a la madre, el amor a los hijos, las relaciones humanas, nuestra forma de ser. Entonces, es en la historia donde están las respuestas a muchas de las preguntas del presente. Entonces, eso nos obliga a aproximarnos con espíritu crítico y con ganas de investigar, porque hay tantas cosas por investigar. Por ejemplo, hasta que yo recupere el tema de los almogávares, es un tema que estaba dormido en España. Le he dedicado más o menos unos 10 años de mi vida y bueno, he hecho novelas y tal. He contribuido a ese respeto y lo que digo es la verdad. O sea, no me estoy inventando nada al respecto de mis investigaciones, básicamente porque me ciño a las fuentes. Pero no olvidemos que la historia, por ejemplo, de la Edad Media está por investigar en España. O sea, la Academia de la Historia de España había que disolverla porque no hacen nada.
O sea, están los indepes atacándonos nuestra historia, intentando fragmentar la historia común de los españoles de 2 milenios de historia en común, y no hay ningún tipo de respuesta ni por la Academia de la Historia ni la Academia de la Lengua. Entonces, al final, tenemos que ser almogávares de la historia. No sé si me explico. ¿Eh? ¿Qué es un almogávar de la historia? Pues gente que ya hace la guerra por su cuenta. Y luego ya refundaremos nuestra civilización, ¿no? Sí. Entonces somos almogávares de los medios. O sea, hemos cogido una bandera y decimos a por ellos y tal. Eso es muy español, el asumir un reto e intentar las fundaciones que hicieron, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. El español es muy de crear cosas nuevas, ¿no? Y de integrarlas en un proyecto vital. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando te quitan la identidad, te quitan tu yo, te quitan tu ser, te vacían el alma, te quitan tus referentes históricos, te dicen que el Cid Campeador no existió cuando aparecen las crónicas francesas, inglesas, alemanas, hasta en Rusia hablaban del Cid Campeador, ya dicen que era, no sé, que era un mercenario que iba de aquí para allá, de que, vamos a ver, por favor, uno ve la película de Charlton Heston y te queda maravillado, digo, qué hombre, ¿no? Cuando hay siempre un proyecto, una aventura, los españoles siempre hemos estado ahí. La otra cosa es que luego nos hemos aburguesado, nos han domesticado, desgraciadamente, en los últimos años, y parece que hemos renunciado a eso. Entonces yo creo que esa recuperación de nuestra nación pasa por la recuperación de nuestra cultura, nuestra civilización y nuestra historia. Y ahí, sobre todo los jóvenes, hay que apoyarles, tienen que hacer un gran esfuerzo a la hora de aproximarse a la historia, más siempre con ojos objetivos y de grandeza, y sin juzgar a nadie. Porque muchas veces nos imponen que hagamos juicios de personajes en nuestra historia que vivieron situaciones traumáticas. Por ejemplo, yo que sé, Isabel la Católica, Fernando el Católico, de quién soy yo para juzgar a mi rey o juzgar a esta persona. Al final tenemos que, y luego otra cosa también muy importante, es ver la historia, pero no con los ojos del presente. Porque claro, si lo vemos con los ojos del presente, bajo un prisma, pues al final siempre estamos como la izquierda woke o la derecha woke en una situación de superioridad moral donde qué malos eran nuestros antepasados, qué malos eran mis abuelos o mis bisabuelos o mis tatarabuelos, fíjate qué barbaridad hicieron, o esto está mal hecho y tal, pero ¿quién eres tú para juzgar eso? Estudia la historia, empápate de ella, intenta comprender lo que hay detrás del motor civilizador de España, que es un motor que funcionaba como un turborreactor, un reactor nuclear, porque, claro, ¿cómo puede llegar a España a dominar los 5 continentes? Esa es la pregunta. No, porque es que había un rey que era Carlos V, venía mucho oro de América, y claro, no. Eso se hizo porque cada español de la época se consideraba un superhombre. Un superhombre. Y esa es la realidad, porque la gente se estaba convencida de su dignidad y de su orgullo de ser español, cuando ser español era algo importante en el mundo. Luego ya, en fin, ¿para qué hemos quedado? Para regalar la nacionalidad. Pero hubo una época donde España, ya no solamente en el plano militar, que eso casi es secundario, en el plano cultural, en el plano económico, la Escuela de Salamanca, en el plano religioso, en el plano científico, en el plano médico, los grandes científicos eran españoles. O sea, había en este pueblo, y eso haces muy bien tú en fomentar esta cuestión de la historia y de nuestro orgullo nacional, había un ingenio y un talento que está sofocado por la hiedra angloamericana, ¿sabes? Ya no tenemos premios Nobel de economía ni de literatura, somos un solar totalmente devastado, ¿no? ¿Dónde está el ingenio español? ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están los grandes médicos, ¿no? Que eran el asombro del mundo? No solamente éramos militares, había también un desarrollo civilizador que era el asombro de todo el mundo, nuestros economistas, nuestros militares, nuestros navegantes. O sea, ahora ya nos estamos viendo el ombligo con una perspectiva woke de género. Y al final, ¿en qué nos hemos quedado, Roberto? En lo que somos, ¿no? En el chasis. Nos hemos quedado en el chasis. Así es. Bueno, así Guillermo, es, amigo, así pues es. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy seguro de que a mi audiencia le vas a encantar. Y ya cuando me lea el libro te volveré a escribir. Muy bien, dalo por hecho. En breve nos vemos. Muchas gracias, Roberto, por llamarme a tu canal y muchos saludos a tus seguidores, que sé que son grandes patriotas y muy luchadores. Gracias a ti.